Listo. Muy buenas noches a todos y todas. Muchas gracias por estar aquí una vez más en las conferencias de Green Woman. Me presento, mi nombre es Stephanie Carrasco Sardón, soy la fundadora de Green Woman. Y bueno, hoy día vamos a iniciar, viernes 18 de septiembre, vamos a iniciar, bueno, primeramente, esta semana estamos de festejo en el país de México, porque si no me equivoco, el 16 de septiembre se celebraba 210 años de independencia, así que felicidades. Y también hoy día es un día muy importante porque es el Día del Bambú. Es una fecha muy importante que tenemos que conmemorarla como personas que estamos en pro de conciencia del medio ambiente. Y bueno, esta noche quiero dar la bienvenida primeramente al ingeniero Diego Narváez de Naturalmente Ecuador, que es parte de nuestras organizaciones de las charlas, al licenciado Ronnie Camino, que es parte de nuestra institución como voluntario de Green Woman, al ingeniero Álvaro Quiroga, que nos hace el soporte de las redes sociales, y bueno, a mi compañera y colega, la ingeniera Gabriela Moreno, que está ubicada en la ciudad de Santander, en el lugar de Santander, perdón. Y bueno, esta noche tenemos un invitado muy especial de México. Su nombre es Abraham Israel Hernández López. Él es pasante de biología. Y bueno, tenemos un tema muy temático hoy día, ¿no? Es nuestras amigas y vecinas las arañas. Bienvenido, Abraham. Hola, muchas gracias a todos por el espacio compartido. Me siento muy contento de estar con ustedes y de compartir este conocimiento con nuestro público y por supuesto también con Green Woman. Dale. Bueno, es todo tuyo. Puedes comenzar cuando te sientas cómodo. Estupendo, muchísimas gracias. Gracias. Muy buenas noches a todos. Aquí en México son las 7 de la noche, entonces, pues vamos a dar comienzo a esta charla que quizá pueda disipar algunas dudas, algunas inquietudes que todos tengamos acerca de las arañas. Y bueno, pues las arañas están en todas partes, por eso esta charla está titulada como Nuestras amigas y vecinas, las arañas. Primero que nada, para poder hablar de las arañas debemos saber qué tipo de animales son las arañas. Entonces, yo les hago la pregunta a ustedes de si las arañas, para saber qué tipo de animales son, debemos preguntarnos si tienen huesos o no tienen huesos. En casita, ustedes levanten la mano si opinan que las arañas tienen huesos. Levanten la mano los que opinan que las arañas no tienen huesos. Levanten la mano también quienes opinan que quién sabe. Si ya tienen su respuesta, pues las arañas no tienen huesos. Al no tener huesos, vamos a llamarles invertebrados. Entonces las arañas son invertebrados. Como ellas, hay muchos tipos de invertebrados. Ejemplo de ello, las lombrices, las estrellas de mar, las medusas, esponjas, los caracoles, los pulpos. Sin embargo, aunque no tengan huesos los invertebrados, sí van a tener un esqueleto. ¿Cómo es esto? Nuestros huesos son un tipo de esqueleto. Un esqueleto en los animales y en otros organismos incluso, es una estructura que sostiene el cuerpo, le da forma y en el caso de el reino animal, pues permite desplazarse o moverse. Las plantas tienen un esqueleto y ese esqueleto es la pared que rodea sus células y justo ese esqueleto lo rompemos cuando mordemos una hoja de lechuga. Le da rigidez a la planta. En el caso de las lombrices, el esqueleto está por dentro y es de agua. Su esqueleto es acuoso. Se le llama hidroesqueleto. Gracias a ese esqueleto y con ayuda de músculos al apachurrar su cuerpo, ella se puede desplazar. El esqueleto de las estrellas de mar está formado por plaquitas de calcio, unidas entre sí como si fuera una armadura, y con ayuda también de sus músculos, las estrellas se mueven muy lentamente. En el caso de las medusas, su esqueleto tiene una consistencia como de gelatina. Es por el colágeno. Y precisamente con células musculares, ellas se ayudan con movimientos rítmicos a poderse desplazar lentamente en el agua.
Y en el caso del caracol, él tiene dos tipos de esqueletos. Un esqueleto de agua, un hidroesqueleto como el de las lombrices. Gracias a ello, cuando nosotros no vayan a hacer esta maldad, le picamos el ojo a un caracol, ellos pueden meter su ojito y después sacarlo a presión de esa agua interna. Pero también cuentan con un exoesqueleto que es su concha, y ese exoesqueleto va a ser duro, poder proteger su cuerpo. Entonces, tiene un endoesqueleto, un esqueleto interno, y un exoesqueleto, un esqueleto externo. Pero, volvamos a las arañas tienen un esqueleto externo, un exoesqueleto, y este exoesqueleto es como una armadura, es rígido, es duro, pero a la vez es flexible para que ellas se puedan mover. Hay un inconveniente con este exoesqueleto. Protege a las arañas de sus depredadores, de golpes, de perder agua. Sin embargo, este exoesqueleto no crece con la araña. Por lo tanto, lo que tienen que hacer es su exoesqueleto. Así que como pueden ver en las imágenes, espero que puedan apreciarlas, hago una pausa y pregunto a mis moderadores, ¿se pueden apreciar los GIFs, las imágenes animadas? Sí, 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 claro. Ah, perfecto, muchísimas gracias. Cualquier cosa, la presentación maneja imágenes animadas y ya les indico la acción de estas, y si no se ven, pues ahí cambiamos la dinámica. Muchas gracias. Entonces, como pueden observar en las imágenes animadas, las arañas mudan su exoesqueleto. Y al mudar su exoesqueleto, su piel debajo es aguadita, es blandita y tiene que esperar a endurecerse. Este proceso se le llama muda o ecdisis y es el momento más vulnerable de las arañas porque se encuentran vulnerables ante los depredadores. Entonces tienen que hacerlo en un lugar escondido. Entonces, tienen un exoesqueleto que pueden mudar. Las arañas tienen patitas articuladas. Todo su exoesqueleto está articulado, les decía, como una armadura. Pero las patas de las arañas tienen articulaciones que les permiten moverse y entonces serían los únicos invertebrados que tienen apéndices, se les llama, para el movimiento, para poder desplazarse. En la ciencia, en biología, los biólogos tenemos un término científico para denominar a los invertebrados que mudan su exoesqueleto y que tienen patas articuladas. Este término científico es el de artrópodos. ¿Alguno de ustedes había escuchado antes la palabra artrópodo? Si no, bueno, los artrópodos son precisamente los invertebrados que tienen su exoesqueleto externo, que mudan y tienen patas articuladas. De hecho, eso significa esa palabra, artro, articulación, podos, pata. Las arañas no son los únicos artrópodos que existen. También están los crustáceos. Ejemplo de crustáceos serían las langostas, los camarones, las cochinillas y los cangrejos. Tenemos también a unos artrópodos llamados miriápodos. Su nombre significa muchas patas. Para los cuates, los 100 pies y 1000 pies. Tenemos a los artrópodos más famosos porque son los únicos con alas, los insectos. Aquí tenemos a las mantis religiosas. Un ejemplo, la mantis religiosa. Pero están los escarabajos, mariposas, chinches, chapulines, libélulas, insectos palo, cucarachas, moscas y mosquitos. Y tenemos a un grupo de artrópodos que ya está extinto y seguramente si les gustan los dinosaurios y las criaturas prehistóricas, pues deben tener libros donde aparezcan estos animalitos. Se llaman trilobites, todos ellos eran marinos y se extinguieron mucho antes de que aparecieran los primeros dinosaurios en el planeta. Entonces las arañas, igual que ellos, son artrópodos. Aquí debo hacer un paréntesis porque normalmente confundimos a las arañas con insectos. Las arañas no son insectos. Si ustedes ven la imagen de la mantis religiosa, pueden ver que tiene 6 patas. Además, arriba de la cabeza tiene 2 antenas. Y como decíamos anteriormente, los insectos tienen 4 alas, 2 arriba y 2 abajo. La mantis las tiene plegaditas para poder caminar sin que éstas se maltraten. En el caso de las arañas, si volteamos a ver su cuerpo, ellas carecen de antenas, no tienen.
y en vez de tener 6 patas, tienen 8 patas. Las arañas, afortunadamente, no tienen alas. Entonces las arañas son un tipo de artrópodo diferente a todos ellos. A las arañas los vamos a conocer como arácnidos. Hay otros arácnidos también como las arañas. Lo que estamos haciendo aquí es clasificando a las arañas, es identificando qué tipo de animales son. Son artrópodos y son arácnidos al mismo tiempo. Dentro de los artrópodos, claro. Otros arácnidos conocidos pues son los escorpiones, también tienen las 8 patitas. También tienen las 8 patitas, no tienen antenas y afortunadamente tampoco alas. Y tenemos a los ácaros y garrapatas también muy conocidos. Sin embargo, hay muchos otros arácnidos que seguramente en Colombia ustedes han llegado a observar y quizás conozcan con algunos nombres comunes locales. México, bueno, fíjense, Colombia y México tienen algo en común. Son países megadiversos. Esto quiere decir que por su relieve, es decir, sus montañas, sus planicies, sus volcanes, por su cercanía al océano, por sus cuerpos de agua, por sus climas y por sus diferentes ecosistemas, tienen estos países una gran diversidad biológica. Bueno, pues Colombia y México tienen una gran diversidad de artrópodos y entre ellos arácnidos. Y aquí a la izquierda, un arácnido que se parece mucho a los alacranes. De hecho, le llaman alacrán látigo debido a que al final de su cuerpo tienen un pelillo muy largo y unas patas al frente muy delgaditas que parecen látigos. En México lo conocemos como vinagrillo. ¿Cómo lo conocen ustedes? Déjenlo en los comentarios del video. ¿Cómo conocen en Colombia a estos animales? A la derecha tenemos una araña, conocemos como araña camello, mata venados, lo conocemos como araña de viento o araña de sol. Científicamente lo conocemos con el nombre de solífugo. Tenemos también un arácnido que tiene las patas de adelante muy largas, como antenas. Estas las llamamos arañas estrella, arañas corazón, tendarapos o arañas látigo. Y aquí abajo a la derecha tenemos a los opiliones, papaitos, piernas largas, y pues se parecen mucho a las arañas, un grupo de arañas que vamos a ver al rato, que se llaman arañas patonas, pero fíjense que los opiliones, su cuerpecito es una sola bolita redondita, y el cuerpo de las arañas se divide en 2 bolitas, ¿vale? Ok, y también hay un grupo de arácnidos que son muy pequeños, que pueden pasar desapercibidos, pero que son muy abundantes en el suelo. Arriba a la izquierda tenemos a los pseudoescorpiones, parecidos en forma a los escorpiones, pero les falta la colita delgada. Tenemos a los mini vinagrillos, a los microvinagrillos y a las garrapatas encapuchadas, todos ellos habitantes del suelo. Entonces, para resumir, las arañas van a ser artrópodos y van a ser también, dentro de los artrópodos, arácnidos. Ahora ya sabemos qué son las arañas. Ahora, ¿cómo son las arañas? Las arañas tienen varias características. Además de las 8 patas, disculpen un momentito. Perdón, continuamos. Además de las 8 patas que comentábamos, el cuerpo de las arañas se va a dividir en 2 regiones. Cuando de niños dibujábamos una araña, siempre dibujábamos 2 bolitas, una pequeña y una más grande. La más pequeña va a ser la región que tiene los ojos, la región que tiene la boca y la región que va a tener las patas. Y a esta región científicamente la conocemos como prosoma. Esta palabra extraña tiene un significado, que por cierto, todos los términos científicos tienen un significado. Si dividimos esa palabra en estas 2 palabritas, en pro y soma, podemos encontrar el significado fácilmente. Pro significa anterior o adelante y soma significa cuerpo. Así que el prosoma va a ser
el cuerpo o la parte de adelante. La bolita más grande, que conocemos comúnmente como colita, la vamos a llamar opistosoma. El opistosoma, opisto quiere decir posterior o detrás, y soma cuerpo, la parte detrás del cuerpo. Y esa va a tener la mayoría de órganos de las arañas. Por ahí va a pasar en la parte de arriba de la espalda su corazón, en la parte de abajo del vientre van a estar el sistema nervioso de la araña, van a estar bueno, ellas para respirar tienen unos órganos llamados pulmones en libro, porque parecen, están como laminitas y parecen las hojas de un libro. Ellas también respiran y ahí están sus órganos para respirar, están sus órganos reproductivos y tenemos también el resto del intestino. Las arañas, además de las 8 patas, fíjense bien que tienen unas 2 patitas más, muy chiquitas. Esas patitas no las ocupan para caminar. Esas patitas son como manos y le ayudan a sentir a su alrededor, le ayudan a manipular su presa y en los machos esas patitas se modifican para la reproducción. Van a recibir el nombre de pedipalpos. Pedi quiere decir pata, palpos, tocar, patas que tocan. Entonces van a ser mucho más chiquitas que las 8 patas con las que caminan. Si nosotros esa araña la estamos viendo desde arriba. Si la volteamos y la vemos desde abajo, vamos a observar que en medio de los pedipalpos vamos a tener los colmillos de las arañas. Ahorita vamos a pasar a esa parte. Si nos vamos a la colita, al opistosoma, vamos a ver que tienen su orificio de salida. Recuerden que todo lo que entra tiene que salir. Así que vamos a tener el ano en el opistosoma, vamos a tener el ano al final, y vamos a tener adelante del ano unas estructuras muy pequeñitas que se llaman hileras. Gracias a las hileras, las arañas pueden tejer su telaraña. Son como las agujas para tejer de las abuelitas. Vamos a tener un poquito más arriba, cercano a las patas, el orificio donde ellas se reproducen, el orificio genital. Y esas rayitas que ven ustedes ahí son los orificios respiratorios donde están sus pulmoncitos en libre. Entonces, esto nos permite familiarizarnos un poquito con la anatomía de las arañas. Y ahora sí, tocando el tema de los colmillos, después de, si miramos la cabeza, vamos a ver que las arañas tienen sus pedipalpos y en medio de ellos vamos a tener los colmillos. A los colmillos les llamamos quelíceros. Quelícero quiere decir cuernos en forma de pinza. Los quelíceros en los arácnidos van a tener una forma de pinza y estos se van a abrir y cerrar. En medio de los quelíceros vamos a tener una boca muy chiquitita, un poquito atrás de ellos. Esa boca chiquitita no tiene dientes. Los arácnidos son chimuelos. Y los quelíceros precisamente los ocupan para desmenuzar al bicho que ellos se comen y después de desmenuzarlo, vomitan entonces jugos digestivos para poder derretir a su presa y ahora sí, por esa boca chiquita, 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 la absorben como si fuera un licuado. Entonces, imagínense que ustedes son arácnidos y que de repente encuentran un limón, parten un limón, lo chupan y entonces chiquita y así se les queda para siempre. Entonces, como no la pueden abrir, ocupan los quelíceros para ir desmenuzando la comida, vierten jugos digestivos, la derriten y la absorben. Los quelíceros pierden uno de los deditos de las pinzas y entonces queda el otro dedito puntiagudo que va a formar los colmillos de las arañas. Así que las arañas van a ser los únicos arácnidos que van a tener sus quelíceros en forma de colmillos. Y además, para ayudarse a atrapar a sus presas, estos colmillos cuentan con veneno. Las arañas. Pero ¿todas las arañas van a tener veneno? La gran mayoría sí. Solamente hay un pequeño grupo de arañas que vamos a ver. Se les llama ulobóridos,
esas arañitas son pequeñas, pero el resto sí va. Si las arañas tienen veneno, entonces ¿todas son peligrosas? No. Aunque todas las arañas tienen veneno, muy son peligrosas para las personas. De hecho, los colmillos llegan a ser tan pequeños que cuando pellizcan la piel, pues no la atraviesan. Y si llegaran a atravesarla, ese veneno únicamente causaría una irritación, una pequeña roncha y nada más. Les repito, aunque todas, la gran mayoría de arañas son venenosas, no son peligrosas para las personas. Vamos a mencionar que hay algunas que tienen importancia médica. Y aquí en América hay al menos unas 4 especies o 3 especies que sí son de importancia médica, toxicológica y que debemos atender lo antes posible si sufrimos algún accidente con ellas. Lo vamos a mencionar más adelante. Aquí podemos ver un esquema en el cual está la cabeza de la araña y por dentro tiene su veneno guardado en unas bolsitas llamadas glándulas de veneno. Esas glándulas de veneno bajan por un tubito hasta la punta del colmillo y entonces con ayuda de músculos, cada vez que ellas van a inyectar veneno, aprietan esas bolsitas, esas glándulas de veneno y vierten el veneno en sus presas. El veneno lo que hace es paralizar a la presa. Si la presa es muy inquieta, puede lastimar a la araña y puede escaparse. El veneno entonces actúa como un sedante, como un tranquilizante, ataca los nervios, como los nervios hacen que se muevan los músculos, si no sirven los nervios, tampoco los músculos. Así que las presas quedan paralizadas, no se pueden mover, están encantadas, y entonces las arañas empiezan a comérselas vivas. Así es. Muy bien. ¿Dónde viven las arañas? En este esquema tenemos varios ecosistemas. Tenemos, por ejemplo, ecosistemas tropicales como las sabanas, desiertos y bosques lluviosos. Tenemos ecosistemas templados como bosques templados, praderas y algunos desiertos. Tenemos ecosistemas cerca de los polos como las taigas o los bosques de coníferas. Y ya muy cercanos a los polos, tanto norte como sur, tenemos ecosistemas de tundra. Pues en todos esos ecosistemas las arañas viven y se distribuyen. Pueden vivir en ecosistemas muy calientes hasta muy fríos y pueden vivir también en ecosistemas desde muy secos hasta muy húmedos. Las arañas entonces son un grupo muy exitoso de animalitos que se las han arreglado para poder vivir en todos los ambientes posibles. Ahora, ¿cuántos tipos de arañas existen? Pues hay más de 46,000 especies de arañas en el mundo, así que los biólogos tienen mucho trabajo con ellas. Y diario se descubren algunas especies más, todos los días se descubren especies de arañas nuevas. Y para que sea más fácil poderlas estudiar, estas arañas se van agrupando conforme sus características. Las que se parezcan van en un grupo, las que sean diferentes al primer grupo, pero se parezcan entre sí, van en un segundo grupo y así. Esos grupos se llaman familias y estas arañas se agrupan en 128 familias. A continuación vamos a ver en orden alfabético cada uno de los 128 familias a detalle. No es cierto. Vamos a ver algunas familias de arañas que son muy comunes de encontrar, ya sea en nuestras casas, en nuestro jardín, y si vamos, por ejemplo, a pasear a algún lugar, alguna reserva, pues también podríamos verlas ahí. Son como las familias más comunes y conocidas de arañas. Igual en los comentarios abajo del video, déjenos los nombres de esas arañas, si las han visto, y los nombres comunes y locales que ustedes tienen para ellas. Entonces, vamos a ver algunas de estas familias de arañas. Vamos a comenzar con las tarántulas y parientes. Estas son las arañas más grandes que existen. Y en la fotografía de arriba podemos ver que las tarántulas van a agrupar sus ojitos en su cabeza en una especie de bolita. Aquí podemos ver que tienen 8 ojos. 1, 2, 3,
3 a la izquierda, otros 3 a la derecha, ya van 6, y 2 ojos centrales. Y las tarántulas tienen colmillos impresionantemente grandes. Esos colmillos al menos miden unos 2 centímetros, 2 centímetros y medio. Pero hay algo muy curioso en las tarántulas. Esos colmillos los tienen por delante de la cara, es decir, los tienen hacia enfrente, y esos colmillos abren y cierran de arriba a abajo. Esto es muy importante porque las tarántulas van a ser muy diferentes al resto de arañas que tienen los colmillos en una posición diferente. La araña más grande es una tarántula y que precisamente vive en Sudamérica. Y seguramente es compartida con Colombia porque Colombia tiene una parte donde converge la selva amazónica, y esta tarántula es la llamada tarántula Goliat o tarántula come aves. La tarántula Goliat tiene un rango de tallas, pero hay tarántulas que se han llegado a registrar que tienen una medida de casi 30 centímetros de patita a patita, de un lado a otro. Como un plato grande, para las personas que comen mucho, un plato grande. Vean nada más en la fotografía el tamaño de la mano de la persona que la tomó y el tamaño de la tarántula. Entonces, es una tarántula bastante, bastante grande. Algo que tienen las tarántulas también, las del Nuevo Mundo solamente. Nuevo Mundo es América. Las tarántulas americanas en la colita tienen muchos pelitos. De por sí ellas son muy peluditas, pero tienen muchos pelitos. Y esos pelitos son urticantes. Ellas, para defenderse de depredadores, como algunos mamíferos, como los cuatíes, como los zorros, como los mapaches, ellas se rascan con las patas de atrás esos pelitos, salen volando y causan comezón. Y como estos animales son muy sensibles del olfato, pues es un método de defensa bastante efectivo. Ellos se distraen rascándose y las tarántulas pueden escapar corriendo. Nuestra piel, si nos caen, es un poquito irritante, son como los polvos pica pica, y bueno, pues es algo molesto. Y a pesar de su tamaño, las tarántulas no son tóxicas para las personas, no son peligrosas. Si una tarántula te muerde, a lo mucho se te inflama si te muerde en la mano, se te inflama la mano, puedes sentir un poquito de náuseas, tal vez un poco de fiebre, bastante dolor, pero nada más. No te mueres, no te pasa nada. Tampoco es para que uno ande agarrando por ahí tarántulas, que es la única forma en que estos te pueden morder. También en Sudamérica podemos encontrar a las famosas tarántulas pollito o arañas pollito. Se les dice así por toda esa pilosidad, por todo ese pelito que tienen en su cuerpo, y que recuerda a los pollitos que en vez de plumas como un gallo adulto también tienen una cobertura pilosita. Entonces esta es la tarántula pollito. Tenemos en Australia un pariente de las tarántulas que se llama araña trampera o tela de embudo. Esta araña sí es de importancia médica, y pues en época de apareamiento los machos salen a buscar a las hembras. Los machos van vagando por ahí, se llegan a meter a las casas y al momento de buscar refugio se meten dentro de los zapatos, dentro de, bueno, debajo de objetos que estén tirados en el piso, debajo de camas, y cuando nosotros movemos esos objetos o nos ponemos los zapatos, al aplastarla, estas arañas llegan a morder. Y entonces estas arañas son muy peligrosas ya que pueden llegar a causar la muerte de una persona, si esta no va a tiempo a un hospital. Ahí podemos ver el tamaño de esta araña, es muy pequeña, pero muy letal en Australia. Y no sé si en redes sociales ustedes han llegado a ver la noticia de una araña que le llaman araña botón o araña galleta, recordando a estas famosas galletas Oreo, que es una araña, según la descripción de las publicaciones en redes sociales, muy peligrosa, que si tú la agarras porque la confundes con una moneda y te muerde, te mueres y no hay salvación. Pues eso es un mito, eso no es verdad. Estas arañas son muy, muy pequeñas, son inofensivas, su veneno solamente sirve para matar a sus presas. Y en la fotografía podemos ver a la izquierda el dedo de una persona comparado con el tamaño de la araña. Es una araña muy pequeña. Y de hecho ellas hacen túneles bajo tierra.
y el final de su colita no termina redondo como el resto de las arañas, más bien termina en una especie de tapa muy dura, es una plaquita muy dura que tiene en su cola, con la que precisamente tapa la entrada de su madriguera. Ellas hacen un embudo, hacen dentro del embudo un camino falso donde tapan la entrada con su colita, y un depredador, pues esta tapa le salva la vida a la araña. Entonces, esta es la araña galleta, la araña moneda o araña botón, no es peligrosa. Y pasando con el resto de las arañas, aquí podemos ver que el resto de arañas, que no son tarántulas, pues tienen los colmillos acomodados de diferente manera. En vez de las tarántulas que los tienen hacia enfrente de la cara, los colmillos del resto de arañas debajo de la cabeza. Y entonces estos no abren hacia arriba y hacia abajo, abren hacia los lados, como si fueran pinzas o tenazas. A este grupo, a este gran grupo de arañas, que repito, no son las tarántulas, se les llama arañas verdaderas. Y entre las arañas verdaderas más comunes que se meten a las casas y que viven con nosotros, son un grupo de arañas que se llaman arañas tigre o arañas escupidoras. Les llaman arañas tigre porque tienen un patrón rayado en su cuerpo. Las arañas escupidoras, además, tienen una gran cabeza. Parece que tuvieran una joroba. Podemos ver también que estas tienen 6 ojos. Y las arañas escupidoras reciben ese nombre porque cuando están en contacto con una presa, lanzan de los colmillos un líquido pegajoso que deja embarrado a su presa y la deja pegada al suelo. Y entonces esta presa, al luchar cada vez más, se queda pegada y enredada, y esta araña aprovecha para comérsela, por eso le llaman araña escupidora. Esta araña no es peligrosa para las personas, es inofensiva. Sin embargo, una prima suya es la araña del rincón, la araña parda, araña reclusa o araña violinista. Las arañas violinistas son arañas de importancia médica. Estas arañas sí debemos tener cuidado con ellas. Aunque no son agresivas, de hecho son muy dóciles, pues son arañas que les gusta meterse en zapatos, les gusta meterse entre sábanas, entre ropa, les gustan los lugares oscuros, húmedos, detrás de muebles, detrás de cuadros, debajo de las camas. Entonces es cuando movemos estos objetos, nos ponemos un zapato, agarramos alguna ropa que está doblada y donde viene ella, o nos metemos a la cama sin sacudir las sábanas, cuando la aplastamos y nos muerde. Los accidentes con estas arañas en realidad es porque la aplastamos o la pasamos a traer, ella se siente amenazada y muerde. Ninguna araña te va a perseguir, ninguna araña te va a atacar porque sí, ninguna araña va a estar aburrida y estoy aburrida, ¿qué voy a hacer? Voy a picar a un humano. No, las arañas solamente se defienden y esto es cuando precisamente hacemos presión sobre ellas. Algo importante, podemos reconocer la telaraña de una araña violinista porque tiene una consistencia como algodonosa y desordenada. Ellas no hacen redes hermosas y circulares como otras arañas, sino su telaraña es desordenada y tiene una consistencia como blanquecina algodonosa, como si estuviera polvosa. Entonces, así podríamos reconocer la telaraña de estas. Otra característica que nos ayuda a reconocer a estas arañas es que también presenta 3 pares de ojos. Tiene 6 ojos y forman un triángulo en su cabeza. Otra forma es una mancha muy peculiar que tiene arriba de la cabeza en forma de violín, por eso le llaman araña violinista, aunque hay algunas especies. En el mundo hay 140 especies en el mundo de arañas violinistas, y México ocupa el primer lugar en especies de arañas violinistas con 40 de ellas. Y no hace mucho se acaban de describir perdón, 3 nuevas especies de arañas violinistas. Entonces México tiene el primer lugar en diversidad de arañas violinistas, para nuestra fortuna o desventura. Ahí también podemos ver que las arañas violinistas
tienen muy poquita descendencia, tienen muy poquitos huevitos. Tienen entre 15 y 50 huevitos, no tienen muchos tampoco. Y ellas tienen una prima en Sudamérica y en África que se llaman arañas cangrejo de 6 ojos. Estas arañas tienen la peculiaridad de que se entierran para no ser descubiertas, ya sea por depredadores o sus presas. Entonces son arañas muy simpáticas que necesitan estar en un sustrato o en un suelo que esté flojo para que ellas puedan enterrarse de esta manera tan rica. Otro tipo de arañas son las arañas patonas. Estas son muy común de ver en las casas, en los techos, en las esquinas, también en los sótanos, en los desvanes, en lugares oscuros y húmedos. Y hacen sus telas muy desordenadas. Estas arañas van a tener 8 ojitos. 3 a la izquierda, 3 a la derecha y 2 ojitos centrales. Las patas van a ser sumamente largas. Tal vez pudiéramos confundirla con una araña violinista, pero por la cantidad de ojos que tiene 8 y no 6, por un cuerpo largo y unas patas extremadamente largas, pues no es posible que podamos confundirla con ella. Estas son arañas inofensivas. No se preocupen, son arañas que podemos tener en casa incluso. No le caen al humano en la cabeza desde el techo. Son arañas completamente inofensivas. Hay otro grupo de arañas, que estas sí son de importancia médica, son las arañas viudas negras y sus parientes. Las viudas negras se llaman así porque se comen al macho después del apareamiento, aunque este comportamiento no es siempre. El macho puede llegar a escapar, aparearse con otra hembra y después de eso morir. Las hembras, al contrario, viven un poquito más. Ellas pueden llegar a tener bastantes hijitos y entonces ellas necesitan mucha energía para producir tantos huevitos. ¿Cómo le hacen para producir tantos huevitos? Pues con el primer alimento que ve, que a veces suele ser el pobre macho. Sus telarañas también van a ser muy desordenadas, enmarañadas y de hecho, cuando pasa algún bicho por ahí, hay unos hilos que están muy tensos y pegajosos y cuando ese bicho toca el hilo, es como un resorte que lo propulsa hacia el resto de la telaraña y queda pegado y mientras más va luchando, más enredado se queda. Hay arañas que son sus primas y podemos reconocer a estas arañas, a las viudas y parientes, porque la colita es esférica, tiene una forma muy esférica. Las patas también son cortas, pero muy delgadas y estilizadas. Y a veces llegan a tener colores muy brillantes, oscuros pero brillantes. Aquí tenemos a la viuda negra, la famosa viuda negra, la del relojito rojo, es una manchita que pueden tener debajo de su colita, de su abdomen. Siempre van a estar de cabeza en su telaraña estas arañas, también es otra forma de reconocerlas. Y en la foto de la derecha podemos ver una diferencia muy marcada entre el macho y la hembra. El macho es este chiquitín, la hembra es esta grandota. Cuando podemos distinguir entre un macho y una hembra fácilmente, por sus características, se le va a llamar dimorfismo sexual. Es como el caso de los leones, los machos tienen melena y las leonas no. Tenemos a las arañas más populares porque hacen telarañas muy hermosas, se llaman arañas de telas circulares. Los ojitos van a ser 8, van a tener 4 al centro y otros 4 a los lados, muy separados. Estas arañas algunas veces van a estar al centro de su telaraña y esos radios de la telaraña van a estar pegajosos. Pueden tardarse hasta hora y media en hacer su telaraña y primero empiezan haciendo un arquito, luego de ese arquito van poniendo los radios de la telaraña. Luego de los radios de la telaraña, van a empezar desde el centro hacia afuera, poniendo las extensiones de los radios, y cuando terminan, ahora van de afuera hacia adentro, sustituyéndolos con telaraña pegajosa. Y ya finalmente se quedan en espera de que pase algún bicho, volador sobre todo, y se quede pegado en estas telarañas.
no se pueden llegar a quedar pegadas en su propia telaraña, ya que ellas tienen unos pelitos especiales en cada una de sus patas que le permiten deslizarse por ella y pues no pueden quedarse pegadas tanto por los pelitos como por sustancias químicas que ellas producen y que evitan que éstas se queden pegadas. Tenemos entre las arañas de telas circulares a las arañas de jardín, muy comunes en épocas de lluvias y aquí en México pues ya empezamos a verlas, muy común ya sea en las rejas, en cables de luz, en marcolitas debajo de techos donde puedan tener un armazón para poder construir su telaraña. Tenemos a las arañas tigre, que reconocemos porque en su telaraña hacen una especie de zigzag y tienen rayas, están rayaditas. Tenemos a las arañas de telas circulares que se llaman arañas de seda dorada, son arañas bastante grandes y sus telarañas a contraluz se ven de un color dorado muy hermoso, parecen de oro, y son telarañas muy grandes que se pueden extender hasta 1 metro de largo. Estas telarañas pues parecen redes de voleibol y llegan a quedarse atorados a veces, algunos animalillos como aves, pequeñas aves, murciélagos también, y algunos pescadores en Asia llegan a usar estas telarañas muy resistentes como redes de pesca. Aquí podemos ver a la araña como tiene un abdomen muy largo, tiene una colita muy larga, tiene penachitos de pelos en sus patas, y aquí podemos ver algo súper extremo. La hembra es esta grande que se muestra a la derecha, y encima de la hembra, en rojo, está el macho. El macho es muy, pero muy, pero muy pequeñito. Arañas panaderas que van a tener en su colita placas muy duras con espinas también muy duras. Esto evita que sean tragados fácilmente por aves y otros animalillos que se las quieran comer. Panaderas, es posible que sea por la forma de su colita, que pueda recordarnos algún pan. A quien tenía hambre a lo mejor le puso así. Tenemos a las arañas espinosas que también tienen un abdomen largo, duro y espinoso, una colita larga, dura y espinosa. Tenemos a las arañas lince que usan sus colores para camuflajearse entre la vegetación. Tienen una muy buena vista y estas cazan a cualquier bicho que se pare a descansar, al desafortunado mosquito, desafortunada mosca que se pare en la hojita. Al no verla por su camuflaje, pues tuvo sus días contados, sus horas, porque en realidad no viven mucho. Tenemos a las arañas de guardería, a estas les llaman así porque siempre llevan cargando su saco de huevos con ayuda de sus pedipalpos y de sus colmillos. Estas las dejan extendidas en varias hojas unidas con telaraña y las arañitas salen y acompañan a la mamá por un rato. Dentro de estas arañas de guardería tenemos a las arañas pescadoras que pueden caminar sobre el agua. Es increíble porque lo hacen con ayuda de unos pelos que mantienen la tensión superficial del agua y así pueden caminar sobre ella. Estas se especializan en cazar peces, insectos acuáticos y uno que otro renacuajo. Son arañas grandes. Hasta ahorita ninguna de estas es peligrosa. Tenemos a las arañas lobo, que bueno, en Harry Potter pues vimos una gran araña saliendo en la película, pues se basaron en una araña lobo para hacerlas, Aragog. Y las arañas lobo hacen una telaraña bastante delgada, en forma de embudo, tienen unos ojos muy grandes enfrente de su cara, y de hecho si nosotros salimos en la noche y vamos apuntando con una lámpara hacia el pasto, podemos ver brillar esos ojos porque se refleja la luz en ellos. Pues son arañas que están acostumbradas a cazar tanto de día como de noche, y de noche pues esa gran visión les ayuda bastante. Se parecen mucho a las arañas de guardería porque también llevan consigo su saco de huevos, solo que ellas usan sus hileras para transportar su saco de huevos, a diferencia de las arañas de guardería que lo hacían con sus colmillos. Cuando las arañas lobo bebés salen de su saco de huevos, se montan en la mamá y ella las va cargando. Entonces a veces podemos ver a la mamá con muchas, 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 muchas arañitas. Si las ven, por favor, no las maten.
No son peligrosas las arañas lobo. Las arañas de saco construyen con su telaraña saquitos que pueden estar debajo de piedras o envolviendo algunas hojas para poder pasar ahí su vida. Algunas arañas de saco, como esta que se llama Keiracantium, su mordida puede resultar muy dolorosa y tal vez con ligera muerte de tejido. Son arañas que si se pues llegan a morder llegan a morder sin pensarlo y pues su mordida es dolorosa. Les digo que causa muerte de tejido muy leve, pero no son de una importancia como para ir al médico de inmediato eh, y que se pueda presentar muerte de la persona mordida. Aquí hay una familia que también se distribuye en Sudamérica que es muy peligrosa, las arañas del banano y parientes. Estas arañas llegan a venir en fruta importada de otros países y es cuando ocurren los accidentes. Tenemos a las arañas cangrejo gigantes, que como su nombre lo dice, son demasiado grandes. Quien ha tenido la fortuna de verlas, pues ha quedado impresionado, pero también muy asustado por ellas. Las arañas cangrejo, que usan sus colores para pararse en las flores, y las moscas, abejas y todos los insectos que polinizan, al verse atraídos también por los colores muy similares, se acercan sin ver que la muerte está cerca de ellos. Las arañas saltarinas podrían considerarse como las arañas más tiernas que existen. Tienen unos ojos muy grandes enfrente de su cabeza, tienen una visión de 360 grados y son las únicas arañas que pueden ver a color, por lo que estas arañas se comunican a través de movimientos y colores. Les llaman saltarinas porque tienen la capacidad de saltar de una superficie a otra. Ellas no se llegan a caer y si se llegan a caer siempre dejan un hilo de telaraña para regresar a la hoja de donde saltaron. Saltan para atrapar a sus presas. Tenemos a las arañas tejedoras de grietas. La telaraña se ve así, un poquito algodonosa, sucia y como si fuera como si tuviera muchos radios y un embudo por dentro. Y tenemos una araña que se llama Cuculcania, que también puede ser confundida con la araña violinista. Aquí tenemos al macho y a la hembra, pero no peligrosas, no son arañas de importancia médica. Tenemos estas extrañas arañas llamadas arañas cara de ogro. Son de las arañas con mejor visión también, y su cara no es muy bonita que digamos, pero son arañas muy hábiles. Ellas tejen una especie de saco de telaraña que entrelazan entre sus patas para atrapar a sus presas. Aquí podemos ver en la imagen animada cómo esta araña pues atrapa como si fuera una red de pesca a su presa. Si se lo perdieron, pues vamos a verlo de nuevo. Ahí. Pero si aún así no los convence esa agilidad y esa velocidad, vamos a verlo en cámara lenta. El bicho caminó atrapado entonces por esa hábil araña ogro. Y tenemos al grupo de arañas sin veneno, las ulobóridas, arañas de triángulo, porque hacen una telaraña con esa forma geométrica. Cuando un bicho cae en la trampa, estas van aflojando la telaraña y entonces los hilos tensados van envolviéndose en la presa hasta dejarla envuelta. Esta arañita cuelga además de un hilo de seguridad que actúa como un resorte para poderse impulsar por el jaloneo de la red y a su vez pues que su trampa se haga efectiva. Estas fueron algunas familias de arañas que podemos reconocer en nuestras casas, en nuestros jardines o en algún lugar que vayamos, un lugar recreativo, algún parque, pero existen muchas otras más familias. Ahora, ¿desde cuándo son nuestras vecinas? Las arañas tienen una gran antigüedad en el planeta. Tienen 300 millones de años. Para que se den una idea, todavía ni aparecían los primeros dinosaurios cuando ya existían las primeras arañas. Y estas arañas no eran tampoco muy grandes.
Las culturas prehispánicas los conocían bastante bien. Muestra de ello, pues es en los basamentos que ellos construían, podemos ver también códices con símbolos que representaban a esos animales, a ellos los consideraban como deidades, porque tenían el poder de hacer que si ellos te mordían, pues hacer que te sintieras mal, que pudieras morir en caso de que fuera una araña de importancia médica, y entonces al tener la capacidad de quitarle la vida a una persona, pues se les concedió la, el simbolismo de respeto, el simbolismo de la muerte. Entonces eran animales como de la muerte, pero ellos no veían a la muerte como algo, sino como algo de respeto. Los mayas las representaban de esta forma. Por ejemplo, en Perú, las de Nazca, pues tienen una de estas figuras en forma de una araña. Entonces eran muy bien conocidas por las culturas prehispánicas. Y pues desde que el hombre empezó a construir casas y después unidades habitacionales y después ciudades, pues muchas arañas fueron extintas localmente, pero otras se adaptaron a la protección que brindaban las casas de los humanos. Y entonces aprendieron a vivir con ellos. Sin embargo, las personas a veces no aprendemos a vivir con ellas y como creemos que todo nos pertenece, pues lo primero que hacemos al verlas es matarlas. Pero sepan ustedes que las arañas han vivido desde hace mucho, antes que nosotros viviéramos aquí, y pues por derecho, el lugar en el que viven les pertenece. Por eso es que tampoco debemos matar a las arañas. ¿Qué comen las arañas? Son carnívoras, son depredadoras, algunas cazan activamente, otras de manera pasiva esperan en su telaraña en busca de alguna presa. Y pueden comer insectos, les encantan los insectos, chapulines, escarabajos, moscas, mosquitos, abejas, avispas, pero también hay arañas que por su tamaño los insectos no les satisfacen y pues se van por presas más grandes, animales vertebrados, peces, hay arañas que comen ranas, hay arañas que comen lagartijas. En el caso de la viuda negra, pues la red es muy, muy difícil de romper. Esta pobre lagartija desafortunadamente cayó en la red, sin embargo, esta araña no desprecia este alimento, aunque no son su alimento habitual, pues este alimento ya quedó atrapado y pues es hora de servirse el banquete. Entonces, pueden llegar a comer reptiles. Y en el caso de las arañas de seda dorada, que son arañas muy grandes y que construyen telarañas también muy extensas, les decía que han llegado a quedar atrapadas aves, y aquí en esta fotografía vemos cómo un murciélago quedó atrapado. Entonces, esta araña no desprecia para nada la presa que le acaba de caer. Y si entonces comen todos estos animales, ¿nos ayudan en algo las arañas? Claro que sí. De todas sus presas, existen animales que para nosotros pueden ser nocivos y que consideramos como plaga, ya sea porque transmiten enfermedades o para los cultivos, para toda la agricultura. Entonces, las arañas son buenas depredadoras de las moscas y como sabemos las moscas se paran en la popó y luego en nuestra comida y transportan muchísimos, muchísimos patógenos, entre ellos bacterias, amibas, huevos de lombrices intestinales. Entonces, si no fuera por las arañas, estaríamos tal vez un poquito más enfermos. Los mosquitos transmiten muchas enfermedades, la malaria, el dengue, el paludismo, y las arañas nos brindan ese servicio gratis. Sobre todo las arañas que tejen redes circulares, pues abarcan mucho más presas que una pequeña araña que a duras penas puede capturar una mosca. Y entonces la fotografía de la izquierda nos muestra esa gran importancia que tienen las arañas, que ellas pueden atrapar en tan solo media hora una veintena de mosquitos. Entonces vean nada más la belleza con la que estas combaten a las plagas. Y por supuesto, hay arañas que se comen a otras arañas.
Y en este caso, la araña escupidora es depredadora de una de las arañas más peligrosas, de la araña violinista. Así que si no fuera por la araña escupidora, probablemente en nuestras casas tendríamos una población un poquito más alta de arañas violinistas. Y no es así porque ellas las controlan, son como policías. Así que seamos amables con las arañas, son animales incomprendidos, son animales temidos, pero ese temor se genera por el desconocimiento hacia ellos. Y para muestra de que las arañas son animales fenomenales, pues quiero que observen algunas arañas increíbles. Aquí tenemos a la araña punta de flecha, que muchas personas pues la consideran con un parecido al Pokémon, a Pikachu, entonces le dicen también por ahí la araña Pikachu. Tenemos a la araña de cuernos largos, esto evita que se la coman fácilmente, entonces es una araña bastante peculiar. Tenemos esta araña con forma de sombrero y precisamente le pusieron araña sombrero seleccionador. Si alguien es fan de Harry Potter, ese sombrero selecciona a los alumnos para ir a las diferentes casas en la escuela de hechicería. Y el nombre científico es Eriovixia gryffindori, porque Gryffindor, el director del colegio, pues es dueño de ese sombrero. Llamadas así porque exhiben colores muy bonitos. Es una araña saltarina que se comunica con movimientos y colores y bailes de apareamiento. Hay arañas que imitan e imitan muy bien a las hormigas. La imagen de arriba son hormigas, las imágenes de abajo son arañas que copian el color, la forma de caminar y hasta el aroma de las hormigas. Y se meten a los hormigueros precisamente para depredarlas. Un caso muy extremo es este, el de arriba es la hormiga y el de abajo es la araña. Entonces vean el parecido, es espectacular esa imitación tan buena. Tenemos a las arañas pelícano, unas arañas muy extrañas que se comen a otras arañas. Y es porque su cabeza es muy alargada y sus colmillos también, recordando a la forma del cuerpo de un pelícano. Entonces vean qué maravilla de estas arañas, que pues nosotros finalmente somos los que ponemos los nombres y el parecido es solamente mera coincidencia. Las arañas catarina. Las catarinas tienen esos colores, a veces se las comen, son colores que indican que saben feo, que son desagradables al gusto. Pues esas arañas adoptan la forma, las manchas incluso y los colores de estas arañas para evitar ser depredadas y confundidas así con catarinas. Tenemos también a las arañas espejo. Estas arañas tienen manchas metálicas en su colita. Y les dicen espejo porque esas manchas metálicas reflejan lo que hay alrededor. Así que si esta araña se sitúa en hojas verdes, el color de esas hojas es reflejado en esos espejitos que tiene en su colita, y entonces la araña se vuelve de un color verde, pasando inadvertida ante sus depredadores. Entonces es algo súper padre. El capullo de las mariposas monarcas es también metálico y crea el mismo efecto de camuflaje. Hay arañas que viven toda su vida debajo del agua. Ejemplo de esto es la araña acuática que vive en Asia. Ella crea una campana de aire que va llenando en sus viajes hacia la superficie, y esa campana de aire retiene esa burbuja de aire gracias a su telaraña. Y ahí hace su refugio, ahí se reproduce, ahí duerme, ahí descansa. Hay arañas que no tienen ojos. Esta sería una araña ciega encontrada en cuevas de Asia. Entonces, vean, parece que fue una edición de imagen que le borraron los ojos, pero en realidad en las cuevas no hay luz, por lo tanto no necesita ojos, pero el resto de sus sentidos está muy desarrollado. Así que, en conclusión de esta charla, no teman a las arañas. ¿Cómo se pueden quitar ese miedo? Hay personas que tienen aracnofobia, que es un miedo ya bastante irracional, y si ven una araña, aunque sea en imagen, pues se aterran. ¿Cómo nos quitamos esos miedos? Conociéndolas. Porque cuando conocemos, comprendemos la importancia que tienen en los ecosistemas
y que nos brindan servicios hacia nosotros y que pues al no verlas pues estamos acabando con ellas. No cabe duda que hay que generar empatía, así que si ustedes comienzan a conocerlas, esa empatía va a hacer que ustedes empiecen a agarrarles cariño y agarrarles respeto. Y finalmente, ¿qué hacemos con lo que queremos, con lo que amamos y con lo que respetamos? Lo cuidamos y lo conservamos. Así que, amigos que nos están viendo, toda vida, por más pequeña que sea, es importante y es valiosa. Con esto entonces doy por terminada. Regresamos con los moderadores y les agradezco profundamente este espacio. Bueno, Abraham, primeramente felicidades por la ponencia, me encantó. Eh, o sea, me encantó porque nos hablas de un mundo que nosotros no conocemos como humanos, ¿no? O sea, prácticamente las arañas tienen un mundo, tienen sus diferentes especies. Puedo encontrar también la similitud con nuestra visión de cerca, ¿no? Con lo que podemos ver y el mundo pequeño de las arañas también. Tengo que aceptarlo, yo soy una persona que soy bastante, tengo arañofobia, tengo miedo. Pero viendo esto, pues me quedo impresionada y también las valoro harto. O sea, para mí en sí, o sea, cuando veo una araña me pongo a discutir de quién se va de la casa y la que sale perdiendo soy yo, porque no la quiero matar. Pero me encantó, felicidades. Igual para cualquier tema que quieras exponernos en las conferencias, eres bienvenido. Y bueno, en tanto de preguntas, no sé si tú conoces algún proyecto sostenible que hayan practicado con las arañas. O sea, es decir, por ejemplo, la araña que hace sus tejidos dorados, como tú dijiste, hay personas que las utilizan para pescar y eso es sostenible porque estaríamos suplantando un material que está generando contaminación por el tema por el tema de este tipo de telarañas, ¿cierto? Que las utilizan para pescar. No sé si tú conoces algún proyecto con respecto a las arañas, más allá también con el tema de que las utilizan para tema de medicamentos y demás, ¿no? Porque igual hay gente que las manipula también con ese segundo motivo y esas segundas intenciones. Sí, aunque ahorita esto de las redes de la seda dorada se usa de manera local, no hay proyectos formales que puedan involucrar este tipo de sustancias naturales, de tecnologías naturales hacia tecnologías ya humanas. Sin embargo, en medicina, por ejemplo, la seda de araña se ha comprobado que puede ayudar a cicatrizar una herida y que se pone en vez de gasas, lo cual también evita que se gaste en mucho material de curación y que también esos desechos pues contaminen y que de hecho pues es insoluble al agua, no se disuelve y pues puede servir para cerrar heridas. Como control de plagas, también son proyectos muy sustentables. Proyectos formales, repito, no hay como tal, porque pues las arañas son mal vistas, tienen una reputación injustificada y eso hace que la gente no quiera trabajar con ellas, que no quiera en su jardín arañas, que no quiera en casa arañas. Pero simplemente si las dejamos en casa, es como empezamos a formar ese tipo de proyectos y probablemente en un futuro puedan hacerse estudios ya más específicos en cuanto a cómo es que se pueden usar las arañas en un beneficio todavía más amplio para el humano. Entonces, es por esta razón que no se tiene algún trabajo formal, solamente el del uso de las sedas para cirugías y pues si no está ese campo habilitado, pues es hora de empezar a trabajar en él, ¿no? Sí, es cierto, Abraham, es cierto porque igual al tener este tipo de ventaja con el tema de la seda de araña que está
sanando las heridas, igual estaríamos suplantando nuestros desechos en la parte del sistema de salud, que es muy importante, ¿no? De volvernos sostenibles también con eso, ¿no? O sea, ya de dejar de ser egoístas y pensar en nuestro consumo, ya que actualmente somos inconscientes a la hora de consumir y a la hora de adquirir productos y este tipo de cuestiones, pero también muestras una opción con el tema de las arañas. Y no solo eso, quitas el miedo a las arañas, te lo digo de verdad y te felicito porque es una ponencia muy linda y que pues hasta yo me quedo encantada y digo, no, o sea, sí, sí son lindas, no tengo por qué tenerles miedo. Entonces, sí. No sé si alguien de la audiencia tiene alguna pregunta o un acote. Pueden activar sus micrófonos o, bueno, si tienen pena en hablar, pues pueden dejarlas en el chat. De todas maneras, si llegan a surgir preguntas mucho después de la plática, con gusto puedo contestarlas en las redes sociales en estos días que se vayan generando preguntas. Listo. Sí, claro. No sé si alguien quiere hablar de los muchachos de Green Women. Buenas noches, Abraham. Buenas noches, Hola, Steph. buenas noches. Soy Gabriela Moreno, aquí desde Santander, Colombia. Bueno, excelente presentación. Estaba súper encantada en cada diapositiva, en cada palabra. Aprendí un montón, pues también como dijo Steph, vemos a las arañas, sí, como unos insectos feos y que invaden nuestras casas y queremos matarlos. Eh, yo lo digo porque pues a mí no me gustan hacer arañas, entonces yo como que las destruyo cada vez que veo por ahí, pues bueno, no lo haré más, veo que no hay motivo para hacerlo, ¿sí? Bueno, es que desde chiquita escuché un relato en el que decían que las arañas cuando tejen su telaraña, ellas tienen un hilo principal y una vez ese hilo se debilita o se rompe, ellas abandonan esa telaraña. ¿Es cierto eso? Ya que pues estabas hablando de arañitas y eso pues me surgió vi como la oportunidad para aclarar esa duda. Y otra duda es los tiempos de eclosión, o sea, ¿dependen de las especies o hay digamos un promedio, un tiempo para todas o cómo es eso? Ok, gracias por tus preguntas. Cuando las arañas hacen su telaraña, que la ocupan para refugio, para captura de presas, la hacen y la deshacen diario. Entonces, nunca vamos a ver la telaraña de hace 15 días, de hace 20 días, de hace un mes. No, todos los días. Y si ustedes tienen oportunidad de observar alguna araña de jardín, más o menos en la noche, que es cuando empieza la actividad de los mosquitos, pueden ver la gran habilidad y astucia y dedicación con la que hacen, que pues en tal vez una hora, 40 minutos, ya tienen lista su telaraña. Al día siguiente, tiran los insectos sobrantes, tiran los restos de insectos que se comieron, se comen la telaraña y pues al comerse esa telaraña y al digerirla, pues esos nutrientes le ayudan a poder tener energía para fabricar aún más telaraña y, y volverla a hacer al día siguiente. Entonces, no que se llegue a debilitar un hilo principal que se debilite y tengan que hacer su telaraña, más bien la renuevan conforme las necesidades de esta araña. También si está muy maltratada la cera que cubre el refugio de su madriguera, pues la llegan a cambiar periódicamente. En cuanto a la eclosión de chiquitines y la cantidad de arañas bebé que puede llegar a tener, pues varía en realidad de los grupos y hasta dentro de los grupos entre especies. Hay arañas como las tarántulas, como las viudas negras, que llegan a tener bastante descendencia, 500, 1000 arañitas, y hay arañas como la violinista, por ejemplo, que tiene muy poquitas, 50, 40 crías. Y la descendencia pues tarda alrededor
alrededor de un día dentro de su huevo y salir. Muy pocas arañas tienen cuidados con las crías, pasando del tiempo. Pero, por ejemplo, en el caso de las tarántulas, solamente cuidan el saco de huevos, lo limpian de hongos, lo sacan al sol, lo protegen de las hormigas, pero en cuanto a las arañitas nacen, es momento de cada quien tomar su rumbo. Si no toman su rumbo, pues la mamá deja de ser mamá y las ve como comida. Entonces, varía muchísimo entre las especies de arañas, pero pues en general podríamos considerar que las arañas tienen bastantes crías y es que sus probabilidades de sobrevivir y llegar a la edad adulta son muy poquitas. Por eso tienen mucha descendencia. Espero que haya quedado resuelta tus preguntas. Sí, quedaron súper resueltas. Muchas gracias. Y pues ya que tú mencionas que hay poca probabilidad de que puedan vivir, pues ya me explico por qué no hay invasión de ellas. O sea, digamos aquí como en mi casa, que sí veo, pero no veo que llenen todos los espacios. Entonces, gracias, me encantó tu presentación. Ya me gustan las Gracias. arañas. No las volveré a matar. Perfecto, ese era el objetivo. Ese era el objetivo. Gracias. Gracias, Abraham. Mira, en el chat escribió Valeria. Valeria, buenas noches. Dice, muchas gracias por la información, Abraham. Me gustó mucho la plática. No sabía que las saltacides ven a color. Ahora ya sé por qué nos observan tanto. No Así sé si es. alguien... Sí, sí, es la primera vez que oigo que alguno de los seres vivos vea, o sea, fuera de nosotros, vea a color. Yo no sabía que había una araña que miraba a color. Entonces, En realidad, la visión a color es más común de lo que pensamos. Las arañas por lo general tienen ojos muy sencillos que detectan luz y sombra. Solamente ven luces y sombras. Pero las arañas saltarinas, que científicamente se les llama así, saltícide, son arañas cuyo sistema de visión pues es capaz de ver a color. Entonces, estas arañas tienen estrategias de apareamiento que involucran el color, por eso es que ellas bailan, se mueven y muestran colores metálicos muy brillantes. Los pulpos, por ejemplo, pueden ver a color. Todos los primates, los humanos, los gorilas, chimpancés, los monos tití, los mandriles, ven a color. A la visión de color se le llama visión bicromática, porque distinguimos rojo, azul y verde. Y esos tres colores al combinarse, pues forman el espectro de luz que podemos identificar. Por ejemplo, los perritos solamente distinguen el verde y el rojo, no el azul, y entonces su visión no es en gris, sino un poquito más como sepia. Y pues sí, el detectar color, pues te dice que la visión de esos organismos, pues involucra un poquito más de complejidad al momento de comunicarse. Ya la comunicación es visual. listo. Sí, ahora sí ya me queda claro. Gracias, Abraham. No sé si alguien más tiene algo que comentar, alguna pregunta. A ver, veamos. No, ya. Muchas gracias, dice Valeria. No sé si alguien más. Igual en Facebook escribió Julián Martínez, que es nuestro voluntario de Green Women, que nos dice felicidades, excelente ponente. Sí, la verdad es que nos gustó muchísimo. Y bueno, no sé Gracias. si hay alguien más. No sé si quieres dejar algún mensaje, Abraham, también. Bueno, sí, como les decía al principio, México y Colombia tienen algo en común, son países megadiversos. Y toda esta diversidad, no solo la de arañas, sino el resto de seres, pues depende su supervivencia depende de nuestro entendimiento hacia ellos, de nuestra empatía hacia ellos. Entonces, la única manera que les decía de generar empatía, pues es con el conocimiento. Así que acérquense,
a, precisamente a grupos así de divulgación científica para que podamos conocer lo que hay a nuestro alrededor y precisamente podamos tener una vida más sustentable, una vida que no interfiera con las especies que ya bastante tienen con nuestra presencia, porque la verdad hemos sido bastante descuidados, pero podemos hacer algo, sé que podemos hacer algo por ellos, y pues la única manera de hacerlo es con conocimiento, conciencia y empatía. Es verdad, es muy cierto, y el conocimiento es muy importante ahora, ¿no? Muchas gracias, Abraham. Bueno, como ya no hay más preguntas, pues nos queda finalizar hoy. Gracias por una noche más de adquirir conocimiento. Y bueno, para toda la audiencia, mañana en honor y en conmemoración al Día del Bambú de día, que es de hoy, perdón, y bueno, es un recurso importante agroforestal. Mañana vamos a tener una plática también de México, o sea, estamos festejando el Día de la Independencia de México esta semana. Nos va a hablar César, que nos va a hablar la sostenibilidad del bambú. Y ya pues mañana nos vemos. Y bueno, dejo un comentario más que es Stephanie Rojas. Buenas noches con todos, muchas gracias por la cátedra, muy bien expresado. Saludos desde Palor, Ecuador. Así que igual te están viendo desde Ecuador, Abraham. Y bueno, solo me queda desearles una feliz noche. Saludos por allá a todos en Ecuador. Sí, me queda desearles una feliz noche a todos y bueno, nos vemos mañana. Y gracias, Abraham. Que tengas una linda noche. Gracias a ustedes por el espacio. Encantado de conocerlos, encantado de dar esta charla para ustedes. Y pues, buenas noches a todos. Gracias. Feliz noche. Chao. Chao a todos.